Ups, se rió mi hermana al tirar mi pastel de 5,000 euros. Esa noche cancelé su fondo. Pero el verdadero shock vino cuando descubrió que yo soy su casera y la dueña del edificio entero. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El motor de mi viejo sedán japonés vibraba suavemente mientras esperaba en el semáforo. Era un sonido familiar, casi reconfortante, como el ronroneo de un gato anciano. Mis manos descansaban sobre el volante de plástico, gastado por años de uso, y una sonrisa fugaz se dibujó en mi rostro. Para mi familia, este coche era una vergüenza sobre ruedas, un símbolo de mi supuesto fracaso. Para mí, era libertad. Era la prueba de que no necesitaba lujos para sentirme completa. Mi teléfono sonó, rompiendo el silencio. Era mi madre, Carmen. Deslicé el dedo para contestar. ¿Isa? ¿Dónde vienes? Ya casi está la cena. Hola, mamá. Estoy a un par de semáforos. Llego en 5 minutos, respondí, manteniendo mi voz calmada. Ay, hija, suspiró, y yo ya sabía lo que venía. ¿Sigues con ese coche? Deberías invertir en algo que refleje un poco más, no sé, el estatus de la familia. Tu hermana está pensando en comprarse un coche nuevo y ni siquiera tiene un trabajo estable. Apreté los labios. El estatus de la familia. Una frase que había escuchado toda mi vida. Significaba apariencias, fachadas, y una constante preocupación por el que dirán. El coche funciona perfectamente, mamá. Me lleva a donde necesito ir. Sí, pero, no sé. No se ve bien. En fin, apúrate. Colgó. Me quedé mirando el teléfono un segundo. El semáforo cambió a verde. Avancé, dejando atrás el ruido de la ciudad y adentrándome en el tranquilo suburbio donde mis padres vivían. Durante años, mi familia nunca se había interesado de verdad por mi trabajo. Dirigía una pequeña pero creciente empresa de software especializada en logística para la agricultura. Para ellos, mi vida consistía en estar sentada frente a una computadora todo el día. No entendían mi pasión, ni el potencial de lo que estaba construyendo en silencio. Y, para ser honesta, había dejado de intentar que lo hicieran. Había aprendido que mi paz interior era más valiosa que su aprobación superficial. Este coche, esta ropa sin marca, esta vida sin ostentación, era mi armadura. Una armadura que ellos confundían con pobreza. Cuando entré en la casa, el olor a carne asada y el murmullo de las conversaciones llenaban el aire. Mi padre estaba en el sillón, viendo las noticias. Mi hermana menor, Sofía, y su nuevo novio, Javier, estaban en el centro de la sala, siendo el centro de atención, como siempre. Isa, ¿hasta qué llegas? Exclamó Sofía, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Javier me miró de arriba abajo, con una suficiencia que me revolvió el estómago. Era el tipo de hombre que usaba más gel en el pelo que ideas en la cabeza. Estábamos hablando de nuestros planes, dijo Sofía, tomando la mano de Javier. Estamos buscando un penthouse en la zona nueva. Algo con vistas, ya sabes. Hay que aspirar a más en la vida. Su mirada se posó en mí, cargada de un significado condescendiente. ¿Y tú, hermanita? ¿Cuándo vas a decidirte a crecer y vivir una vida de verdad? Javier y yo estamos construyendo un futuro. Javier asintió, como un perrito faldero. Así es. Invertir en bienes raíces es lo inteligente. Es pensar a largo plazo. Sentí una punzada de irritación, pero la disimulé con una media sonrisa. Me alegro por ustedes. Mi madre salió de la cocina secándose las manos en el delantal. Eso mismo digo yo. Tu hermana es un gran ejemplo, Isabella. Deberías aprender de ella.
Me quedé helada. ¿Aprender de Sofía? La chica que no había mantenido un trabajo por más de 6 meses y vivía de la generosidad de nuestros padres. Por cierto, Isa, continuó mi madre, ajena a la tensión. La próxima semana es tu boda. Por favor, te lo ruego, no vayas a ir a la hacienda en ese coche viejo. ¡Qué vergüenza para todos! La habitación se quedó en silencio por un instante. Sentí todas las miradas sobre mí. Era la misma historia de siempre. Yo era la sensata, la responsable, la que nunca daba problemas. Y por eso mismo, era la invisible, la que se podía pisotear sin consecuencias. Asentí lentamente, sin decir una palabra. La fatiga que sentía no era física, era un cansancio del alma, acumulado durante años de ser la hija que no encajaba en su molde de éxito. La semana pasó volando, entre los últimos preparativos para la boda. Mateo, mi prometido, era mi ancla a la realidad. Él sí conocía mi mundo, mi empresa, mis sueños. Me apoyaba incondicionalmente y, a diferencia de mi familia, nunca me juzgaba por mi falta de interés en las apariencias. Un día antes de la boda, mientras revisaba los detalles de las flores, mi teléfono sonó. Era Sofía. Isa, ¿podemos vernos? Es urgente. Necesito hablar contigo a solas. Su tono era extrañamente serio. Acepté, aunque un mal presentimiento se instaló en mi pecho. Nos encontramos en una cafetería cercana. Sofía llegó 10 minutos tarde, como de costumbre, y ni siquiera se disculpó. Bueno, voy a ir al grano, dijo, removiendo su café con una energía nerviosa. Javier y yo encontramos el penthouse perfecto. Es increíble, tiene una terraza enorme, gimnasio, todo. Asentí, esperando el golpe. El caso es que, necesitamos el pago inicial. Y es bastante. Y bueno, mi historial de crédito no es el mejor. Se quedó mirándome fijamente, sus ojos suplicantes, pero con un brillo de exigencia que no me gustó nada. Necesito 150.000 euros para el enganche, Isa. Y también necesito que firmes como mi aval para la hipoteca. Me quedé sin aire. 150.000 euros. Y ser su aval. Era una locura. Una irresponsabilidad financiera de una magnitud colosal. Sofía, empecé a decir, buscando las palabras con cuidado. No puedo hacer eso. Es un riesgo demasiado grande. No es una cantidad pequeña de dinero, y ser tu aval significa que si tú no pagas, tengo que hacerlo yo. La cara de Sofía se transformó. La máscara de niña dulce se desvaneció, dando paso a una furia fría. Lo sabía. Sabía que dirías que no. Siseó, su voz subiendo de volumen. Eres la familia que tengo. Se supone que debes apoyarme. Esto podría ser tu regalo de bodas para mí. Un regalo de bodas no es una hipoteca de por vida, Sofía. Es completamente irracional. No tienes un trabajo estable, ¿cómo piensas pagar las mensualidades? Eso no es tu problema. Gritó, atrayendo las miradas de las otras mesas. Siempre has sido así de egoísta. Nunca me has apoyado en nada. Solo tienes envidia porque yo sí me atrevo a vivir una vida de lujos y tú te conformas con tu vida mediocre y tu coche de chatarra. Se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás. Ojalá nunca te cases. Y se fue, dejándome allí, temblando de rabia y de dolor. No era la petición lo que más me dolía, era el veneno en sus palabras. La facilidad con la que podía pisotearme. En ese momento, sentí como un hilo muy fino dentro de mí, el hilo de la paciencia, el que había tejido durante toda mi vida para mantener la paz familiar, se tensaba hasta casi romperse. El día de mi boda amaneció soleado y perfecto. La hacienda, con sus jardines exuberantes y su arquitectura colonial, era un sueño hecho realidad. Mateo y yo habíamos pagado cada detalle, cada flor, cada plato, sin pedirle un céntimo a nadie. Queríamos una boda íntima, elegante y, sobre todo, nuestra. Sin dramas, sin obligaciones.
El único capricho, la única indulgencia que nos permitimos, fue el pastel. Un espectacular pastel de 3 pisos, decorado con flores de azúcar y detalles dorados. Costó 5.000 euros, una fortuna, pero simbolizaba esa pequeña porción de lujo que queríamos para celebrar nuestro amor. La ceremonia fue preciosa. Mateo me miraba con tanto amor que por un momento olvidé todas las tensiones familiares. Durante la recepción, todo era risas y felicidad. Hasta que vi a Sofía. Llegó tarde, por supuesto. Llevaba un vestido demasiado llamativo y una copa de champán en la mano. Se movía entre los invitados con una sonrisa forzada. Mis instintos se pusieron en alerta. El momento cumbre de la noche llegó, la presentación del pastel. Los camareros lo trajeron en un carrito, y un murmullo de admiración recorrió el salón. Era aún más bonito de lo que recordaba. Mientras el pastel era colocado en su mesa central, Sofía se acercó, como atraída por un imán. Se detuvo a su lado y, justo cuando el fotógrafo se preparaba para tomar la foto, dijo en voz alta, para que varios invitados la oyeran. Vaya, el pastel está, bien. Un poco, clásico para mi gusto, ¿no creen? Sentí la sangre helarse en mis venas. Mateo me apretó la mano, su mandíbula tensa. Y entonces, ocurrió. Sofía dio un paso, tropezó de una manera torpe y exagerada, y su codo se estrelló directamente contra el piso superior del pastel. El mundo pareció moverse en cámara lenta. El pastel se tambaleó, se inclinó y se derrumbó en una cascada de merengue, bizcocho y flores de azúcar. Un jadeo colectivo llenó el silencio. Parte del glaseado salpicó el inmaculado vestido de una de las damas de honor. En medio del desastre, Sofía se llevó una mano a la boca, pero no pude ignorar la risa ahogada que se escapó de sus labios. Miró el destrozo, luego me miró a mí, y con una sonrisita maliciosa, pronunció la palabra que lo cambió todo. Ups. No hubo disculpa. No hubo sorpresa. Solo esa palabra, cargada de desprecio. Vi a mi madre correr hacia mí, no para consolarme, sino para defender a su hija. Isabella, por favor, susurró, con su tono de siempre. Ya sabes cómo se pone cuando está decepcionada. Seguro que está triste por lo del piso. Esa fue la gota que colmó el vaso. La decepción de ella. ¿Y la mía? ¿Mi boda arruinada? ¿Mi humillación pública? Miré a mi hermana, que ahora fingía estar consternada mientras Javier la consolaba. Miré a mi madre, con su eterna excusa. Y en ese instante, el hilo fino de mi paciencia finalmente se rompió. No dije nada. No grité. Simplemente me di la vuelta, tomé la mano de Mateo, y me alejé del desastre. Pero por dentro, una calma fría y absoluta se había apoderado de mí. Se había acabado. La fiesta terminó en un ambiente tenso y extraño. Los invitados intentaron actuar con normalidad, pero la imagen del pastel destruido flotaba en el aire como un fantasma. Nos despedimos con sonrisas forzadas, agradeciendo a todos por venir, mientras por dentro solo quería que todo acabara. Esa noche, en la suite del hotel que habíamos reservado, Mateo se sentó a mi lado en la cama. ¿Estás bien, mi amor? Me preguntó, su voz llena de preocupación. Lo miré y, por primera vez en horas, sentí que podía respirar. No. No estoy bien. Pero lo estaré. Él asintió, entendiendo que necesitaba espacio. Se fue a dar una ducha, y yo me quedé sola con mis pensamientos. Abrí mi computadora portátil. La pantalla iluminó mi rostro en la oscuridad de la habitación. No sentía rabia. La rabia era una emoción caliente, desordenada. Lo que yo sentía era claridad. Una claridad fría, afilada como el cristal. Era la lucidez que llega después de años de niebla, cuando finalmente ves las cosas como son, sin excusas ni autoengaños. Mi familia no iba a cambiar. Mi hermana no era una niña incomprendida, era una manipuladora narcisista. Mi madre no era una mediadora, era una cómplice que sacrificaba a un hijo para apaciguar al otro.
Y yo ya no era la víctima silenciosa. Con movimientos precisos y deliberados, navegué por mis archivos. Abrí una carpeta encriptada en mi disco duro. El nombre de la carpeta era simple: Activos familiares. Dentro, había subcarpetas con los nombres de mis padres y de mi hermana. Durante años, a medida que mi empresa crecía, había estado invirtiendo discretamente. Comprando propiedades, acciones, diversificando. Mi familia creía que yo apenas llegaba a fin de mes. La realidad es que mi patrimonio neto superaba con creces el de todos ellos juntos. Pero lo había mantenido en secreto, esperando, quizás ingenuamente, que algún día me valoraran por quién era, no por lo que tenía. Esa noche, esa esperanza murió. Primero, abrí la subcarpeta, Sofía. Allí estaba el archivo de un fondo fiduciario que había creado para ella en secreto, un fondo de apoyo, con una suma considerable para ayudarla a empezar en la vida cuando madurara. Con 3 clics, transferí cada céntimo de ese fondo de vuelta a mi cuenta principal. El dinero desapareció de su futuro sin que ella lo supiera. Luego, abrí mi correo electrónico. Comencé a redactar un mensaje. No era para Sofía. Era para el consejo de administración de una de mis filiales, una empresa llamada Solimar Real Estate. El asunto del correo era: revisión de solicitud y contrato de arrendamiento. En el cuerpo del mensaje, di 2 instrucciones claras y concisas. La primera: rechazar inmediatamente la solicitud de hipoteca de una tal Sofía Ramírez para la unidad penthouse del edificio Altavista Residences. La segunda: preparar una notificación para la actual inquilina del apartamento 3B del mismo edificio, Carmen Ramírez, informándole que su contrato de arrendamiento no sería renovado en los términos actuales y que se le ofrecería uno nuevo, ajustado al precio de mercado. Antes de darle a enviar, me detuve. Miré mi reflejo en la pantalla oscura. Vi a una mujer que había aguantado demasiado. Una mujer que finalmente había entendido que la lealtad es una vía de doble sentido. Hice clic. El correo se fue. No era venganza. Era una corrección. Una corrección del desequilibrio que había definido mi vida durante demasiado tiempo. No necesité poner una alarma. A las 9:42 de la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a vibrar como si tuviera una convulsión. Estaba en el balcón de la suite, tomando un café con Mateo, disfrutando del primer día de nuestro matrimonio. Primero fue una llamada de Sofía. La ignoré. Luego, una de mi madre. La ignoré. Luego, 3 mensajes de texto seguidos en el chat familiar. Sofía, ¿qué es esto? Isabella, ¿qué has hecho? Sofía, me acaba de llegar un correo de la inmobiliaria. Me rechazaron el piso. Mamá, Isa, hija, contesta. Sofía está histérica. Dice que también me llegó algo a mí. Debe ser un error. Sonreí para mis adentros y le di un sorbo a mi café. Mateo me miró, arqueando una ceja. Le enseñé el teléfono. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Parece que la corrección ha sido entregada, dijo. Finalmente, una llamada más de Sofía. Esta vez, decidí contestar. Puse el altavoz para que Mateo pudiera escuchar. ¿Qué demonios has hecho? Gritó, su voz tan aguda que tuve que apartar el teléfono de mi oído. Buenos días a ti también, hermanita. ¿Dormiste bien? Dije, con una calma que sabía que la volvería loca. No juegues conmigo. Estoy aquí, en la oficina de la inmobiliaria, y me dicen que mi solicitud fue rechazada por orden directa de la junta directiva. Y a mamá le llegó un aviso de que le van a subir el alquiler al doble. Esto tienes que ser tú. Vaya, qué eficiente es mi equipo. Me alegra saberlo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio cargado de incredulidad y confusión. Pude imaginarla, con la cara roja y los ojos desorbitados. ¿Tu equipo? ¿De qué estás hablando? Tomé una respiración profunda. Era el momento.
Hablo de mi equipo en Solimar Real Estate, la empresa propietaria del edificio Altavista Residences. Verás, Sofía, cuando una solicita un crédito hipotecario, la empresa investiga. Y cuando la empresa descubre que la solicitante tiene un historial de inestabilidad financiera y, además, intenta defraudar a un miembro de la junta directiva para que actúe como su aval, bueno, no solemos aprobar esas solicitudes. El silencio ahora era absoluto, pesado. Podía oír su respiración agitada. ¿Junta directiva? Tartamudeó. Así es. Como propietaria y presidenta de la junta, tengo la última palabra sobre quién vive en mis edificios. Y, francamente, no quiero inquilinos que destruyen propiedades ajenas cuando no consiguen lo que quieren. Tú eres la dueña, su voz era apenas un susurro. La dueña. Exacto. Y en cuanto a mamá, su contrato de alquiler llevaba años sin actualizarse, un gesto de buena voluntad de mi parte. Pero como la buena voluntad parece que no se valora en esta familia, he decidido que es hora de operar bajo términos estrictamente comerciales. El negocio es el negocio, ¿no? Es lo que siempre me decían que debía aprender. Colgué. No esperé su respuesta. Dejé el teléfono sobre la mesa y miré a Mateo. Él me miraba con una mezcla de asombro y orgullo infinito. Me tomó la mano. Esa, dijo lentamente, fue la jugada de poder más elegante que he visto en mi vida. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente libre. La calma no duró mucho. Si pensaba que Sofía se rendiría, estaba muy equivocada. Herida en su orgullo y probablemente azuzada por su despreciable novio Javier, recurrió al arma de nuestra generación, las redes sociales. Esa misma tarde, comenzó la campaña de desprestigio. Sofía publicó un vídeo en TikTok. Aparecía con los ojos rojos, el maquillaje corrido, envuelta en una sudadera con capucha. Con voz temblorosa, contaba una historia completamente distorsionada. Mi hermana mayor, la exitosa, acaba de dejarme en la calle, sollozaba a la cámara. Siempre ha estado celosa de mí, de mi espíritu libre. Y ahora que por fin iba a tener el hogar de mis sueños, ha usado su poder para destruirme. Esto es abuso emocional. Me ha quitado todo solo por envidia. El vídeo era una obra maestra de la manipulación. No mencionaba el pastel, ni la petición del penthouse, ni los años de apoyo que había recibido. Solo se presentaba como la víctima inocente de una hermana cruel y poderosa. En cuestión de horas, el vídeo se hizo viral. Los comentarios eran una avalancha de odio hacia mí. Monstruo, millonaria sin corazón, ojalá te pudras. Javier, por supuesto, aparecía en otros vídeos, abrazándola y mirando a la cámara con cara de perro apaleado, hablando de cómo lucharían contra esta injusticia. Era nauseabundo. Me sentí expuesta, violada en mi privacidad. Aunque la historia era falsa, el odio era real. Mi teléfono no paraba de recibir notificaciones de extraños insultándome. Por un momento, la duda me asaltó. ¿Había hecho lo correcto? Fue entonces cuando recibí una llamada de un número que no reconocí al instante. Era mi tío Ricardo, el hermano de mi madre. Un hombre tranquilo, observador, que siempre se había mantenido al margen de los dramas familiares. Isabella, soy tu tío Ricardo. Tío, hola. ¡Qué sorpresa! Solo llamo para decirte una cosa, dijo, su voz grave y serena. Acabo de ver las estupideces que tu hermana está publicando. No hagas caso. Ni por un segundo. Algunos de nosotros en esta familia siempre hemos sabido quién es el verdadero diamante. Siempre hemos visto tu trabajo, tu esfuerzo, tu decencia. Lo que pasa es que los que más gritan son los que más se hacen oír. Si necesitas algo, lo que sea, solo tienes que llamar. Estoy orgulloso de ti. Sus palabras fueron como un bálsamo. Me emocioné tanto que apenas pude darle las gracias. Colgué y sentí una nueva oleada de determinación. No estaba sola. La verdad tenía sus propios aliados silenciosos. Guardé capturas de pantalla de todos los vídeos,
de todos los comentarios. No para atacar, sino para defenderme. No iba a permitir que su narrativa falsa se convirtiera en la única historia. La guerra no había terminado, pero ahora yo también tenía un ejército, aunque fuera pequeño. El ejército de la verdad. Y estaba lista para la siguiente batalla. 2 días después, el timbre de mi apartamento sonó insistentemente. Sabía quién era incluso antes de mirar por la mirilla. Mi madre, Carmen, estaba en mi puerta, con el rostro desencajado por la angustia y la indignación. Abrí. Entró sin que la invitara, paseando la mirada por mi apartamento como si nunca lo hubiera visto de verdad. Era un lugar modesto, pero elegante y acogedor. El tipo de lugar que no encajaba con la imagen de millonaria despiadada que Sofía estaba pintando. ¿Cómo has podido hacerle esto? Fue lo primero que dijo, su voz temblando. ¿Hacerle qué, mamá? ¿Aplicar las reglas de mi propia empresa? Es tu hermana, Isabella. Tu única hermana. La has humillado. La has dejado sin el sueño de su vida. Y ahora todo el mundo en Internet te odia. Se sentó en el borde del sofá, apretando su bolso como si fuera un salvavidas. El sueño de su vida era un capricho financiado por un chantaje emocional que no funcionó, repliqué, mi voz firme, sin un ápice de duda. Y en cuanto a la humillación, creo que la que está siendo humillada públicamente con mentiras soy yo. Ella es joven. Es frágil. Exclamó, recurriendo a su argumento de siempre. Comete errores. Tú eres diferente. Tú eres la fuerte. Esa palabra. Fuerte. La odiaba. La odiaba con cada fibra de mi ser. Ser, la fuerte, significaba que tenía que aguantar todo. Ser, la fuerte, significaba que mi dolor no importaba. Ser, la fuerte, era mi condena. Me acerqué a ella y la miré directamente a los ojos. Se acabó, mamá. Se acabó el ser, la fuerte. Mi fortaleza no es una licencia para que los demás me maltraten. Mi fortaleza no significa que no me duela. Significa que he aprendido a sanar en silencio, porque nunca tuve a nadie que me ayudara a curar mis heridas. Mi madre parpadeó, como si la hubiera abofeteado. ¿Heridas? ¿Qué heridas? Siempre lo has tenido todo fácil. La risa que salió de mi garganta fue amarga. ¿Fácil? ¿Crees que fue fácil ver cómo siempre la defendías a ella, sin importar lo que hiciera? ¿Crees que es fácil trabajar 16 horas al día para construir algo desde cero mientras tu propia familia piensa que eres una fracasada? Me detuve, respirando hondo. Estuve a punto de mencionarlo. El mayor sacrificio de todos. Pero me contuve. Aún no. Nunca te has preguntado, mamá, dije, mi voz ahora un susurro, ¿por qué nunca te pido ayuda? ¿Por qué siempre lo resuelvo todo yo sola? No es porque sea fuerte. Es porque aprendí muy joven que no podía contar contigo. Carmen se quedó sin palabras. Su rostro palideció. Por primera vez en mi vida, la vi no como a mi madre, sino como a una mujer que había fracasado estrepitosamente en su tarea más importante. Tienes que arreglar esto, Isabella. Tienes que parar los vídeos de Sofía y ayudarla con el piso. Negué con la cabeza lentamente. No, mamá. No tengo que hacer nada. Las consecuencias de los actos de Sofía son suyas. Y las consecuencias de tus actos, son tuyas también. Se levantó, derrotada. No te reconozco. Lo sé, respondí. Porque por fin me estoy conociendo a mí misma. Salió de mi apartamento en silencio. Y yo me quedé de pie en medio de mi sala, sintiendo el peso de años de silencio levantarse de mis hombros. Una semana después, mi madre organizó un brunch de reconciliación. Era su último intento desesperado por restaurar el antiguo orden mundial, Sofía perdonada, yo olvidando, y ella como la matriarca pacificadora. Mateo no quería ir. Es una trampa, Isa, me dijo. Y yo lo sabía.
Pero necesitaba ir. No para reconciliarme, sino para cerrar el círculo. Para decir mi última palabra en el lugar donde todo había comenzado, el corazón de mi familia. Cuando llegamos, el ambiente era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Sofía y Javier estaban en un rincón, susurrando y mirándome con resentimiento. Mi padre fingía leer el periódico. Mi tío Ricardo, a quien mi madre había invitado con la esperanza de que me hiciera entrar en razón, estaba sentado en silencio, observándolo todo. Nos sentamos a la mesa, una mesa cargada de comida que nadie tenía ganas de comer. Durante 20 minutos, solo hubo silencio, roto por el tintineo de los cubiertos. Finalmente, mi madre carraspeó, adoptando su tono más dulce y razonable. Bueno, creo que todos hemos cometido errores últimamente. Hemos dicho cosas que no sentíamos. Pero somos una familia. Y ha llegado el momento de perdonar y olvidar. Esa era mi señal. Dejé mi tenedor sobre el plato con un sonido deliberadamente alto. Todas las cabezas se giraron hacia mí. De acuerdo, dije, mi voz clara y resonante en el silencio. Hablemos de errores. Hablemos de lo que significa destruir deliberadamente el pastel de bodas de tu hermana, un símbolo de su día más feliz, solo porque no te compró un penthouse. Sofía puso los ojos en blanco. ¡Ay, por Dios! ¿Todavía sigues con lo del estúpido pastel? ¡Supéralo ya! No, no lo supero, repliqué, girándome para enfrentarla. Porque no fue un error. Fue un acto de malicia. Fue un mensaje. Y lo recibí alto y claro. Mi madre intervino. Isabella, por favor. Tu hermana estaba dolida, estaba decepcionada. Yo también estaba dolida. Exclamé, mi voz subiendo por primera vez. Yo también estaba decepcionada. ¿Y qué hice yo? ¿Fui a las redes sociales a inventar historias de abuso para ganar la simpatía de extraños? ¿O me comporté como una adulta y tomé decisiones basadas en hechos? Tus decisiones me dejaron sin hogar. Chilló Sofía. Mentira. Respondí. Mis decisiones simplemente te obligaron a enfrentar la realidad de que no puedes vivir de los demás. Ella es frágil. Repitió mi madre, su voz quebrándose. Siempre lo ha sido. Fue entonces cuando mi tío Ricardo, que había permanecido en silencio hasta ese momento, habló. Su voz no era alta, pero tenía un peso que silenció a todos. ¿Frágil, Carmen? Dijo, mirando a mi madre con una profunda decepción. ¿Llamas a eso fragilidad? Yo lo llamo egoísmo. Se giró hacia mí. Isa, ¿le has contado alguna vez a tu madre sobre tu beca universitaria? Me quedé helada. Mi madre frunció el ceño, confundida. ¿Qué beca? Mi tío Ricardo asintió lentamente, sus ojos nunca abandonaron los míos, dándome permiso. Pregúntale a tu hija, frágil, continuó, su voz ahora dura como el acero. Pregúntale por ese viaje de emergencia que tuvo que hacer a Europa cuando tenía 19 años. Pregúntale de dónde salió el dinero. El color desapareció del rostro de Sofía. Mi madre nos miraba a ambas, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Yo se los diré, dijo mi tío. Salió de la cuenta bancaria de Isabella. Era el dinero de su beca completa para estudiar ingeniería en el extranjero. Una oportunidad única en la vida. Y la sacrificó sin dudarlo para sacar a su hermana de un lío. Un lío que, por cierto, Sofía había creado por irse de fiesta en lugar de estudiar. El silencio que siguió fue el más profundo y pesado que he experimentado en mi vida. Era un silencio lleno de la verdad finalmente revelada. Javier miraba a Sofía con una expresión extraña, como si la viera por primera vez. Mi padre finalmente bajó el periódico. Mi madre me miró, sus ojos llenos de una mezcla de horror y comprensión. ¿Es eso cierto, Isa? Asentí, una sola lágrima rodando por mi mejilla. La primera y la última que derramaría por ellos. Me levanté, y Mateo se levantó conmigo.
Tomé su mano. No odio a nadie en esta mesa, dije, mi voz recuperando su calma. Simplemente, he dejado de financiar la falta de respeto. He dejado de pagar por un amor que solo existe cuando soy útil. Mi éxito no se mide en el dinero que tengo, sino en la paz que he construido. Se basa en el trabajo duro y la integridad, no en las apariencias. Quizás algún día, lo entiendan. Nos dimos la vuelta y caminamos hacia la puerta. Nadie nos detuvo. Nadie nos siguió. Mientras nos alejábamos en el coche, esta vez en el flamante coche de Mateo, miré por la ventanilla. No sentía triunfo, ni rabia. Solo una inmensa, abrumadora y maravillosa sensación de paz. El círculo se había cerrado. Y yo, por fin, era libre.